Hola, muy buenas noches. Vamos a hacer otro intento ahí a ver si Carla puede conectarse. Vamos a esperar que entre nuestra súper profesional matrona, que va a estar hoy día, Valentina Torres. Ahí está. Vamos a invitarla a las dos y a la Carla, 40 FEM. Vamos a ver si ahora no funciona bien. Crucemos los dedos. Hoy me vine a un lugar y no, pero Ahora ya. sí. Pero a ver si partimos nomás en honor al Partimos día. mientras tú te vas acomodando. Sí, por supuesto. Ya, ni un problema. Entonces le damos toda la bienvenida hoy día a este jueves 15 de enero. Hoy día vamos a tener un tema súper importante que muchas de nosotros nos preguntamos. ¿Todavía me tengo que cuidar cuando estoy en perimenopausia después de los 40 años? Vamos a hablar sobre los mitos y verdades, sobre la anticoncepción, que los que estamos pasaditas a las 40. ¿Ya? Porque es importante que en esta etapa no bajes la guardia porque podemos quedar embarazada todavía. Entonces hoy día vamos a hablar con una experta en esta área que nos va a enseñar los métodos más seguros en esta etapa y cómo podemos evitar los embarazos, las enfermedades y cuáles son nuestros chequeos obligatorios que tenemos que empezar a hacer desde ahora, bueno, y desde un poquito antes también, ¿ya? Hoy nos acompaña entonces, como les dije, una matrona experta en salud reproductiva y sexual, que su nombre es Valentina Torre, es matrona, egresada de la Universidad de San Sebastián el año 2022, es consejera de lactancia, que me encanta eso, y cursando actualmente un magíster de sexología en la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy ahora en España, me vine a ¿Ya? hacer un máster en sexología, Uh-huh. así que llevo ya como 3 meses y estoy muy bien, me ha gustado mucho la experiencia y lo hemos pasado, pero increíble. ¡Wow! ¡Ay, qué valiente irse a otro país ahí a estudiar! Sí, sí, ha sido muy bonito, pero claro, el choque cultural no fue tan fuerte porque como acá se habla español, Por lo menos así el que mismo me acostumbré idioma. muy rápido. Uh-huh. Exactamente. Sí. Bien, vamos a partir entonces con las preguntas. Ahí está Carla, vamos a ver si se llega, porque a ella le toca la primera pregunta. Vale. Si es que no puede, la hago yo mientras tanto. Bueno, y acá veo que tenemos 4 personas conectadas. Sí, sí, no, y se van conectando. Mira, hay mucha gente que... Ahí sigue Carlita, no, que nos ve después diferido. Ah, vale. Hola, Sí, Carla. ahora sí, ese es el lugar. Sí, la Ya, verdad que nos Carlita. ven Bueno, por horarios y todo, principalmente muchas mujeres que trabajan nos ven después y claro. como queda grabado es importante, Sí, Súper. dejar la información disponible, así que vamos a comenzar, ¿cierto, Andreita? ¿Cierto, así es. Valentina? Yo ya Súper. presenté a la Vale, Carlita, te Ya. queda falta la primera pregunta que partes tú. Perfecto. Entonces hoy día jueves 15 vamos a partir con la primera pregunta para Valentina, nuestra invitada de hoy, y tiene que ver con lo siguiente. El riesgo real y la confusión, que es el primer concepto que vamos a desarrollar. ¿Ya? Ajá. Muchas mujeres creen que si hay sofocos, Se nos pegó A la ver, Carla. es. A ver, ahí se nos pegó. Ya, voy a seguir yo con la pregunta entonces. Vale, sí. Muchas mujeres creen que si hay sofoco o reglas irregulares, ya no son infértiles. Eh, ¿Cuándo puede una mujer realmente dejar de cuidarse los anticonceptivos, que de repente estamos aburridas de eso? Y si existe el riesgo de embarazo sorpresa a los 46 años o más. Cuéntanos ahí. Mira, es una excelente pregunta y se repite bastante. Yo creo que uno de los motivos de consulta que más se repiten. Y Uh-huh. bueno, principalmente mientras no haya un diagnóstico de menopausia, que este diagnóstico de menopausia es retrospectivo, es decir, que tienen que pasar al menos unos 12 meses de ausencia de menstruación para poder recién ahí hacer el diagnóstico de menopausia. Eh, Mientras no tengamos eso, siempre va a estar la posibilidad de que ocurra un embarazo, por más mínima que sea.
El tema de la probabilidad, la verdad es que va aumentando, perdona, va disminuyendo a medida que vamos envejeciendo. Entonces, aproximadamente a los 43 años vamos a tener un 30% de probabilidad de quedarnos embarazadas si es que tenemos una pareja estable y no ocupamos ningún método anticonceptivo. Eso es más o menos como a los 43. Pero si ya aumentamos un poquito la edad, a los 45, 46, más o menos la edad, este porcentaje disminuye bastante a un 10%, que claro, uno dice 10% en un año, igual es bajito. Pero ¿qué pasa? Que está la probabilidad Todo de puede llegar pasar. a ocurrir, todo puede pasar, y si llegara a ocurrir un embarazo, sabemos que estas gestaciones que son un poquito más tardías están relacionadas con anomalías congénitas, con anomalías cromosómicas, que muchos de ellos terminan en abortos espontáneos, y si es que no terminan en abortos espontáneos, de todas maneras vendría siendo un embarazo de alto riesgo. Entonces hay que tener como esa precaución ahí también, que claro, yo no lo veo como algo malo, solo como comento tanto los pros y los contras, porque también tenemos que tener en consideración de que hay muchas mujeres que cada vez estamos, me incluyo, postergando la maternidad. Entonces también es como un mensaje como de precaución, pero también hay que ver el lado positivo igual de todo esto, que se está avanzando mucho también en lo que es la medicina reproductiva. Así es. Sí, y existe de repente una mezcla de miedo y de alivio en esta etapa, ya miedo por quedar embarazada y de alivio que ya no voy a quedar embarazada y poder disfrutar Sí. más. ¿Cómo crees tú que impacta psicológicamente la incertidumbre de no saber si el retraso es menopausia o embarazo? Justo hablaba hoy día con una consultante sobre eso, que pasó un sustito por ahí. Uy, qué intenso. Yo creo que, claro, o sea, como por un lado está este alivio, ¿no? De que de alguna forma ya he pasado años cuidándome y ahora llegó el momento de dejar de cuidarme, de que puedo como descansar un poco de las hormonas, si es que ocupo un método anticonceptivo hormonal. Así que, claro, también por otro lado coincide muchas veces de que a los 45, 50 años ya los hijos están un poco más grandes, entonces toda esta etapa de crianza ha pasado y yo me puedo dedicar a mí, a mis proyectos personales, entonces como que la idea de tener un hijo se aleja. Y es un contraste porque por el otro lado está como este miedo, que yo diría que es como un poco más de ansiedad, un poco una mezcla, de tener como esta incertidumbre de ¿será o no será que estoy en la menopausia? Y muchas veces creer de que por un tema de desconocimiento también, que ahí es súper importante el rol de nosotros, de lo que estamos haciendo ahora, de informar de qué es lo que es realmente la menopausia, porque es un hito. Entonces, yo creo que el tema de la incertidumbre está muy latente, muy presente, y también todo este proceso, muchas mujeres lo viven por lo general solitas. Sí, muchas mujeres tienen como sus amigas, su familia, ¿cierto? Mujeres, nos acompañamos entre nosotras, pero también hay que tener en consideración de que este proceso de climaterio, perimenopausia, es diferente y es único en cada mujer. Entonces, si bien puedo preguntar, me puedo orientar un poco, pero aún así me voy a mantener un poco confundida porque la información que voy a recibir es muy variable, porque es muy personal. Entonces, yo creo que es como de muchas emociones y va a depender también de los objetivos que tenga cada mujer en el proceso también. Es importante este periodo. Sí. En cuanto a los métodos seguros en la perimenopausia, a los 40 o más, muchas mujeres temen a las hormonas o tomar hormonas por el riesgo de trombosis o incluso si hay antecedentes de cáncer o si incluso han tenido algún tumor que pueda ser benigno o cáncer también, porque hemos visto igual en la actualidad cómo se ha ido cada vez, el mismo cáncer de mamas es cada vez más joven. Entonces, ¿sigue siendo seguro las pastillas anticonceptivas? Y la otra pregunta, ¿qué opciones como el dispositivo intrauterino o el implante son mejores para esta etapa? Súper buena pregunta. Bueno, el tema de los métodos anticonceptivos muchas veces se asocia de que mientras más edad tenga una usuaria, se van restringiendo como los métodos anticonceptivos que puede ir utilizando. Por lo general, dentro de estos métodos caben los métodos anticonceptivos hormonales. Y dentro de los hormonales los voy a dividir en dos, como para ir separando al tiro como los que vendrían siendo como
mayor riesgo y los que son como un poco más inofensivos, por así decirlo. Pero en este caso, los que tienen en su composición un estrógeno, como los anticonceptivos combinados, como son las píldoras, el inyectable mensual, el anillo vaginal, esos sí podrían estar relacionados con un mayor aumento o riesgo de sufrir una trombosis. Principalmente es eso. Ahora, en el caso de las pacientes que son perimenopáusicas, no hay ninguna contraindicación por edad que diga que no pueden ocupar el método anticonceptivo. ¿Ya? Eso igual es algo importante que hay que mencionar y que de ahí vamos a partir. Por ejemplo, si una usuaria tiene 46, 47 o incluso hasta 50 años, su edad no es una contraindicación. O sea, podría seguir utilizando el método si no tiene, por ejemplo, otra patología como, por ejemplo, una hipertensión arterial, una diabetes mellitus descompensada, antecedente de un accidente cerebrovascular o un antecedente de una trombosis previa. ¿Ya? En este caso, ahí uno dice, tal vez este método que es combinado no es la mejor opción. Por eso es súper importante tener como un acompañamiento porque los métodos están disponibles. Entonces, muchas veces vamos a ver que se eligen algunos métodos sin la consejería como necesaria y podemos caer como en este margen que es un poquito más peligroso para el riesgo de la salud del usuario. Entonces, por ese lado tenemos el tema de la edad. Eso con los hormonales que son combinados, es decir, que tienen estrógeno. Y por el otro lado están los métodos anticonceptivos que no tienen estrógenos, que están compuestos solamente por progesterona, que son los llamados las famosas progestinas. Y estos métodos, la verdad es que sí tienen como muchos más beneficios asociados con la disminución del sangrado, por ejemplo, sangrado menstrual. La menstruación suele cortarse con estos métodos. Y si no se corta, se reduce bastante el flujo. Entonces, en algunas usuarias perimenopáusicas, en donde están sufriendo menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas, este método podría ser una excelente opción, las progestinas. Una, porque no tienen el estrógeno, por lo tanto estamos cuidando la parte cardiovascular, y lo otro porque tiene también otros efectos a nivel endometrial y también a nivel del útero. Entonces, por ese lado, son ambas buenas opciones. Super. Y algunos anticonceptivos ayudan a controlar los sangrados abundantes y los sofocos, ¿cierto? ¿Cómo puede ser la anticoncepción ser también un puente o ayuda para los síntomas de la perimenopausia? Estos síntomas que son tan erráticos que las mujeres están recién empezando algunas a vivir y no entienden muy bien la verdad. Sí, bueno, partiendo primero como para hacer una introducción, comentar de que todo este síndrome climatérico que sufren las mujeres, que es el tema bochorno, ¿cierto? Sudoración, todo lo que tiene que ver con la resequedad vaginal, ¿cierto? Todo esto se produce por un estado de hipoestrogenismo, donde mi cuerpo ya no tiene la misma cantidad de estrógeno que tenía antes cuando éramos más jóvenes, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, partiendo de ahí, tenemos poquito estrógeno en nuestro cuerpo y eso va a hacer que distintos sistemas empiecen a verse afectados y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la temperatura, por eso aparecen los bochornos, el tema, por ejemplo, de la resequedad vaginal, el cambio de ánimo, son muchas, pero muchas sintomatologías. Y en este caso, el tema de los métodos anticonceptivos, los anticonceptivos que son combinados, vendrían a ayudar un poquito a bajar la intensidad de estos síntomas, pero principalmente en los síntomas vasomotores, como son los bochornos y la sudoración, principalmente por eso. Y es porque como están compuestos por un estrógeno y también con progesterona, este estrógeno vendría como a suplir esta deficiencia que tengo de mi cuerpo que no está produciendo la cantidad suficiente para regular toda esta sintomatología. Entonces, por ese lado, yo recomendaría, si se dan todas las condiciones, una píldora anticonceptiva combinada, y también porque va a ayudar con todo lo que es el control del sangrado, con la dismenorrea, que igual puede ser bastante fuerte en algunas etapas, sobre todo años antes de que ocurra la menopausia. Súper. Oye, Valentina, mira, más allá de la anticoncepción, también tenemos el tema de la prevención de enfermedades. ¿Qué tipo de exámenes, más allá del PAP, mamografía, eco, el BPH, ahora que está de moda,
¿Son innegociables en esta etapa y cada cuánto tiempo deberíamos hacerlos? Bueno, innegociable sí o sí, mamografía. Mamografía sí debería realizarse de forma anual desde los 40 años. Va a depender también del servicio de salud. Hay distintos servicios de salud que tienen una norma diferente. Si bien la norma de guía de cáncer de mama dice algo, en la práctica cada servicio de salud se ajusta. Entonces, yo lo que recomiendo es que si puede ser una mamografía anual desde los 40, sería ideal. Sobre todo en este contexto de que ya después de cierta edad, después de los 40, el cáncer de mama es una patología que aumenta, tiene una tasa de incidencia muy alta en esta edad específicamente. Y si es que eventualmente tenemos una usuaria que está en esta transición menopáusica y quisiera empezar con una terapia de reemplazo hormonal, la mamografía es un requisito porque tenemos que descartar que haya alguna patología benigna o maligna, tal vez no diagnosticada, y una vez que tengamos todo eso ok, ahí recién se indica la terapia de reemplazo hormonal. Sí, porque acá los SFAM, si no me equivoco, lo hacen cada 3 años. Sí, lo hacen cada 3 años, exactamente, al menos en Osorno. Yo trabajé en Osorno y trabajé en Purranque también. Y en Osorno lo hacían en base a la guía, que era cada 3 años, pero en Purranque lo hacían cada 2. Entonces, como que va a depender un poco de cada servicio de salud. Igual yo siempre recomiendo, también como aparte de la mamografía, el autoexamen de mamas igual, que es súper importante, porque al final, claro, puede ser una mamografía cada 2 o cada 3 años y uno se puede quedar tranquila, pero igual en muy poco tiempo puede avanzar una enfermedad. Entonces todos los meses hay que reforzarse, hacerse el autoexamen de mama, súper importante. Y otro examen importante que yo creo que igual hay que considerar es el tema de tal vez las ecografías transvaginales, los ultrasonidos. No lo recomendaría como de rutina, así como que todos los años, pero sí tener como especial cuidado con aquellas usuarias que tienen muchas menstruaciones abundantes, dolorosas, que de algún momento a otro empezaron a tener como menstruación con coágulos, como que prácticamente tipo hemorragia. Ahí sí hay que evaluar, porque sí podría haber la posibilidad de que haya tal vez como algún mioma, patologías que son ya como de esa edad, como de los 40, 50 años. Perfecto. ¿Y la ecografía mamaria, cuándo es necesario hacerla? Mira, la ecografía mamaria se realiza después de que tú te hagas la mamografía. No es de rutina, por lo general el examen de rutina es la mamo, pero si en la mamografía se encuentra tal vez como algún nódulo o es necesario como corroborar con otro examen, ahí se pide el ultrasonido, que es la ecomamas, que también es un examen bastante como accesible y da muy buenos resultados, pero de rutina no la recomendaría, a menos que tengas como algún antecedente de algún nódulo mamario. En ese caso sí, mamografía y eco anual. Te podría complementar por experiencia personal el hecho de que a mí me solicitan eco porque a nivel del tejido tejido mamario es un tejido muy glandular y denso. Entonces, por el hecho, yo creo que me imagino varias mujeres que nos vean que también puede suceder eso, que no solo van a pedirle después de los 40 años una mamografía, sino una mamografía más una eco, porque la mamografía no logra obviamente ver estos tejidos tan densos y estamos como un poco llamadas anualmente a tener que hacer los 2 exámenes. Sí, sí, eso es muy común. Y en el servicio público al menos se demora un poco, porque tienes que hacerte la mamografía, esperas la mamografía y después te solicitan la eco y se demora un poco. Entonces es bastante común y yo siento que está bien. Si hay que hacerlos, hay que hacerlos. Oye, y entre el PAP y el BPH, este PCR, ¿cuál recomiendas tú? ¿O solo hay que hacer los 2? Mira, yo recomiendo los 2. Uno no sustituye al otro. Idealmente, bueno, el PAP se realiza desde los 25. Va a depender también desde qué edad tú inicies tu actividad sexual.
Pero por lo general, por norma, es desde los 25 y desde los 30 comienza la tipificación del BPH. Y son indispensables ambos porque el PAP lo que hace es que observa las células que están en tu cuello uterino para ver si es que hay alguna anomalía en las células. Entonces, puede ser que te hagas el BPH y te salga negativo, pero si no te haces el PAP, no vas a ver tal vez si es que hay alguna lesión o no. Entonces, siempre tienen que ser ambos, idealmente desde los 30 años, si es que llegara a salir negativo para ambos, negativo para alguna cepa de BPH y negativo para alguna neoplasia, ahí se repite cada 5 años. Entonces igual yo digo que es como un 2 por 1, porque te haces todo y te dura un montón de tiempo. Perfecto. Valentina, consulta, disculpa con esto. ¿Qué pasa con los exámenes de rutina, esos exámenes que de repente las mujeres pedimos de las hormonas? Ajá. Que son realmente necesarios. También nos hemos aprendido, bueno, tenemos con todo lo que hemos recorrido con Andrea a nivel personal igual, que muchas veces las hormonas a nivel de la perimenopausia principalmente pueden en algún momento estar en un pic muy normal, entonces da falsos negativos o viceversa, entonces la gente queda como no, principalmente los médicos o especialistas que no están muy actualizados en el cuidado de la mujer, dicen, no, está súper bien, y no es tan así. ¿Qué piensas tú acerca de esos exámenes? Yo pienso que depende de cada caso. Va a depender de la edad de la usuaria. Por ejemplo, si tenemos una usuaria que tiene más de 45 años, que en Chile más o menos la media es de 45 años la menopausia, entonces se toma como referencia esa edad. Entonces, si mayor a 45 años está con ausencia de menstruación por más de un año y aparte está con sintomatología, ok, la dejamos y no es necesario realizar un examen. ¿Se podría solicitar un examen? Sí, pero no se recomienda y tampoco es necesario, porque ya se cumple con el criterio de los 12 meses de ausencia de menstruación y con la sintomatología. Entonces, por ese lado, bien. Ahora, cuando las usuarias tienen menos de 45 años, ahí estaríamos hablando tal vez de una menopausia temprana. Entonces, habría que ver si la paciente está con sintomatología y si no está con sintomatología. Si es que está con sintomatología, de todas maneras, sí se recomienda realizar un examen, en este caso sería la medición de la hormona folículo estimulante, la FSH, para evaluar cómo vamos, ¿cierto? Si tal vez esta hormona está elevada o no. Ahora, el tema de la medición igual es un tema, porque al final esta hormona, sobre todo en la perimenopausia, que son como 2 o 3 años de que ocurra la menopausia, fluctúa mucho. Aumenta mucho y puede disminuir y vuelve a aumentar, entonces hay que encontrar el momento adecuado para realizar la toma. Si es que está con métodos anticonceptivos, ahí va a depender del método, pero sí o sí se tiene que hacer con un acompañamiento, o sea, de la paciente, si está con un método, le tenemos que decir, tienes que suspender el método tal día, realizarte el examen tal día y luego volver a cuidarte con un método anticonceptivo que puede ser de barrera mientras esperamos los resultados. Entonces, yo lo evaluaría caso a caso. Por eso es importante, si se está como con la duda, consultar y no dejar el método anticonceptivo, no dejarlo, hasta que vayas y estés como en el proceso. Oye, bueno, la sexualidad, como hemos hablado en otros envíos con otros expertos que nos han ido asesorando durante este camino, cambia lo que es sequedad y líbido en las mujeres, ¿ya? ¿Por qué crees tú que es importante seguir consultando a la matrona por salud sexual y no solo por anticoncepción? Bueno, partiendo por el hecho de que la sexualidad es una parte fundamental del ser humano, o sea, significa mucho en el individuo, entonces, y se vive de una manera diferente en las distintas etapas de la vida también. Y creo que en esta etapa, que es la perimenopausia, muchas mujeres la viven como con bastante soledad, con muchos prejuicios también, con muchas dudas. Y también siento que es importante como acompañar desde la empatía, tener un poco de empatía, sobre todo las colegas que somos un poco más jóvenes, ponerse como en el zapato de la persona que está delante
y entender un poquito más desde ese sentido. Y bueno, también fortalecer la educación, que es súper importante, explicarle qué es lo que está pasando en su zona genital, en la parte urogenital, que es algo que eventualmente va a suceder y que podría ser normal también, porque es una consecuencia de este hipoestrogenismo que les hablaba al principio. Entonces, creo que muchas veces se habla de esto como algo malo, y que muchas veces no se habla. Es como eso es malo que te pase y se callan y no lo comentan, y al final eso las lleva como a sentirse mucho más solas, y creo que eso al final igual abre como caminos a que hayan conflictos con la pareja también. Muchas veces por este hipoestrogenismo tenemos resequedad vaginal, no tenemos la misma lubricación, la vagina, ¿cierto? Ya no es tan elástica, entonces se produce mucho más fricción durante la penetración y eso genera dolor. Y bueno, el dolor genera también una disminución de la libido, es como una cadena de reacciones, de cosas que van pasando. Y ahí también entra como el conflicto que hay con la pareja, que por lo general yo trabajé en programa de climaterio y muchas veces me llegaban pacientes que era como, se quejaban, como es que mi marido no me entiende que yo no quiero tener relaciones. Y como que me insiste, me insiste, me insiste, y entra como ese juego un poquito como de manipulación, y es como muy desgarrador porque es como, chuta, de verdad que se abre la puerta también como a estos juegos de poder que existen en la pareja relacionados con la sexualidad. Entonces es complejo, pero siempre hay muchas opciones para primero educar, lo básico, y también hay otras opciones para aumentar un poquito más la hidratación de la zona genital. Tenemos, bueno, actualmente en el servicio público está la entrega de los lubricantes, ¿cierto? Y también está la terapia local de estrógenos, no en todos, pero cada vez hay más centros que lo están entregando, que son estrógenos tipo crema que se aplican en la zona genital, y eso lo que va haciendo es que va como devolviendo un poco el tema de la hidratación, la lubricación, y va disminuyendo también como esta sensación de picor, porque también genera mucha picazón. Eso por ese lado. Y también tenemos todo lo que es como hidratación y lubricación. Tenemos los lubricantes, que los lubricantes, bueno, son específicamente se conocen mucho para la relación sexual, y hay de muchas como variedades, como con sabores, olores y cosas así. Yo recomiendo el que es el normal, a base de agua, que es el típico celeste que venden, el más económico también. Y el lubricante está hecho para la relación sexual. Tiene una composición que es mayormente de agua, pero no se va a absorber al 100% en la mucosa. Entonces, para pacientes que tal vez no quieren una cremita con estrógeno, yo recomiendo un hidratante genital. El hidratante es muy parecido al lubricante, pero tiene más contenido de agua, y este sí se va a absorber en la mucosa y va a generar un efecto que es un poco más prolongado también en el tiempo. Ese es bastante más accesible que el estradiol que se aplica en cremita, y es una excelente opción para aquellas pacientes que tal vez no quieren otra cosa, o que con el lubricante no les funciona, y es bastante accesible también. Vale cerca como de 6.000, 8.000 pesos en la farmacia. Doctor Simi está un poquito más económico y accesible. Perfecto. Súper. En cuanto a algunas preguntas que tenemos acá del público, una que tiene que ver con el tabaquismo y la anticoncepción. Por ejemplo, acá dice, tengo 45 años y fumo ocasionalmente. ¿Es verdad que no puedo tomar anticonceptivos hormonales? ¿Qué otras opciones tengo para no quedar embarazada? Ya, excelente pregunta. Bueno, va a depender también del método anticonceptivo hormonal, el tipo de hormonas que esté tomando. Si es combinada, si tiene un estrógeno en su composición, no se recomienda. De hecho, en este caso vendría siendo, claro, mayor de 35 años, no se recomienda en pacientes que son fumadoras, porque aumenta el riesgo de patología cardiovascular. Entonces, en ese caso, no lo recomendaría.
Pero si es un método hormonal que no tiene estrógeno en su composición, en ese caso no habría como una complicación, una contraindicación. Mira, aquí nos están haciendo una pregunta. Dice, yo tengo 46 años, estoy en perimenopausia y aún sigo tomando mis pastillas anticonceptivas, que es Diégenes de 2.0 y etilistradol de 0.3. ¿Se me olvida uno y corro riesgo de embarazo? Mira, si hay un olvido de una pastilla, de una sola píldora, esto no lo deberíamos decir, pero es importante comentarlo porque el riesgo de embarazo aumenta cuando tenemos un olvido de 2 o más píldoras anticonceptivas. Entonces, si hay un olvido de una sola píldora, todavía te estás protegiendo de la píldora que tomaste el día anterior, porque la vida media que tiene el medicamento es bastante alta. Entonces el medicamento, a medida que lo vamos tomando, el efecto se va como acumulando, por así decirlo. Entonces, si se te olvida una, no va a pasar nada, pero si se te olvidan más de 2 o incluso 3, ahí así aumenta un poquito más el riesgo. Y claro, va a depender también de la semana que se olvidó y todo eso. Claro. Pero tranquila, con una no. Y este usuario dice que tiene más de 46, así que ahí tiene un 10% nomás de probabilidad. Justamente. Con lo que dije. Sí. Súper. Oye, otra pregunta que nos hicieron en las cajitas de preguntas, una pregunta, mis ciclos son muy irregulares y a veces pasan 2 meses y luego me llega 2 veces el mismo mes. ¿Puedo seguir usando el método del ritmo o las aplicaciones de calendario en esta etapa? ¿Qué es mejor? Mira, con esa pregunta, yo me imagino que es como con el contexto de la perimenopausia, asumiendo que es una paciente como perimenopáusica, pero en ese caso yo no recomendaría el uso de aplicaciones, más que nada porque es muy difícil detectar o saber el día de la ovulación, porque la ovulación se vuelve un poco impredecible. Entonces, como los ciclos van variando, en la perimenopausia, años antes tenemos ciclos que se pueden ir acortando, se van alargando, entonces yo no tengo una certeza de cuándo va a ser el día específico de cuándo vaya a ovular. Entonces, en ese caso, no recomendaría el uso de calendario y tampoco recomendaría el uso de métodos no hormonales, como por ejemplo medir la temperatura, ¿cierto? Porque, o ver tal vez como a través del flujo, porque no, por lo mismo, o sea, no vendría siendo como algo muy certero. Perfecto. Cool. Ahora sí, tengo otra acá, la que pasa es que no la tengo ahí, la tengo en otra parte, pero también es otra pregunta. Para muchas mujeres es una novedad, pero hoy se habla mucho del uso prolongado de los anticonceptivos, el uso prolongado. ¿Es seguro y recomendable usar anticonceptivos de forma continua para evitar la menstruación, entre comillas, sangrado por deprivación? ¿Y tiene algún impacto negativo en nuestra salud hormonal a largo plazo o es simplemente un beneficio para nuestra calidad de vida? Y es muy buena pregunta, porque cada vez se utiliza más, sobre todo en Chile, que están en época de verano, y muchas veces como que se quieren saltar la menstruación. Así que lo entiendo completamente. Y la verdad es que no tiene muchos riesgos asociados, digo muchos, porque en realidad sí puede impactar un poco la calidad de vida de las usuarias, netamente porque al tener un estímulo constante de estrógeno, que está contrapuesto por la progesterona que tiene la píldora, está constantemente estimulando las zonas del cuerpo que tienen receptores de estrógeno, como por ejemplo las mamas. Entonces podemos tener en algún momento mastalgia, que es dolor en las mamas, que la verdad es que puede ser bastante incómodo, o tal vez mucha cefalea, mucho dolor de cabeza, náusea, irritabilidad, cambios de ánimo. Entonces igual yo recomendaría como este uso prolongado cada unos 4 meses, no más de 4 meses, luego descansar un poco, unos 2 meses, y lo puedes retomar de nuevo si quieres. Pero no tiene como un efecto perjudicial en la vida de la usuaria, en el estado de salud de la usuaria.
Wow, yo llevo más de un año, casi no. Pero no pasa nada. Si no tienes como efecto secundario, no debería, pues. Perfecto. De ahí nos queda otra pregunta que tiene que ver también. Una realidad muy dura en la perimenopausia son los sangrados excesivos, ¿ya? Que fue mi caso, por eso me dieron las pastillas. ¿Qué opción de manejo existen cuando la regla se vuelve muy hemorragia y esto provoca anemia? ¿Aquí sí se recomienda en ese caso o cuál es el paso a seguir para frenar el impacto de la energía y la salud en la mujer? Bueno, es algo muy común y lo primero es descartar el origen del sangrado. Eso principalmente es lo que uno hace, porque podría ser, por ejemplo, la causa un mioma o miomatosis, adenomiosis. Son varias patologías que son benignas que pueden ocurrir durante esta etapa de la perimenopausia. Y es porque también las hormonas, sobre todo el estrógeno, aumenta bastante y estas patologías son estrógenos dependientes, entonces puede ocurrir. Y bueno, si es que se descarta una patología benigna, lo que corresponde es ojalá indicar un manejo farmacológico para detener este sangrado que es un poco más profuso, más abundante, y ahí va a depender netamente de lo que indique el ginecólogo. También lo podemos indicar nosotras las matronas, por lo general se trata con AINES, ibuprofeno, ácido mefenámico. Ya en casos más complejos se puede pasar a ácido tranexámico. Hay distintas líneas y una vez que se controla el sangrado pasamos al uso de métodos anticonceptivos, que acá va a depender netamente de las características que tenga la usuaria. Si es candidata a ocupar un método anticonceptivo combinado, podría ser un ACU combinado como las píldoras anticonceptivas, que son como las de 2 colores, las clásicas, pero por lo general siempre están contraindicadas, por lo general como por las usuarias, por el perfil de usuarias que a veces nos llegan. Entonces la otra opción podría ser métodos que sean solamente de progestágenos, píldoras también, que solamente son de un solo color, y después vendrían las inyecciones trimestrales, la famosa Sayana, que ayuda bastante a controlar el sangrado. Los progestágenos en general lo que hacen es que cortan el sangrado de una, así que igual tienen como muy buena tolerancia a las usuarias, se sienten bastante bien. Y ahí ir controlando cada cierto tiempo si es que va pasando el sangrado, si es que va disminuyendo, porque si no puede ser que igual estemos como introduciéndonos como a otra patología ya como relacionado como con algo médico, como trastorno de la coagulación, por ejemplo. Pero ahí va a depender también. Pero, bueno, y igual hay que considerar, conversábamos con Andreita de esto, cuando hay anemia, ¿cierto? Están personas que por tanto sangrado igual tienen tendencia a la anemia, entonces el sangrado al final pasa a ser un problema de salud más que un beneficio. Y es bastante complejo porque al final muchas mujeres no se dan cuenta de que tienen una anemia y somos súper susceptibles a sufrir anemias, sobre todo en esa edad. Entonces es importante al menos tener un controlcito anual con su matrona, ginecólogo, para hacerse todos estos exámenes y conversar de todos estos temas. Es tan importante. Prevención es salud. Prevención es salud. Maravilloso todo lo que nos ha contado, ¿cierto, Andreita? Hoy Valentina, además un encanto escucharla, muy pausada, muy informativa. Explica muy bien, sí. Eso es muy bueno, porque pensando en que si uno llegara a ser su usuaria o consultante, qué importante es alguien que esté tranquilo, que te entregue la información con amabilidad, porque por lo general uno llega o puede llegar muy preocupada, con mucha ansiedad, más en esta época que aumenta por todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, así que maravilloso que hayan profesionales como Valentina. Ahora vamos a llegar a la última parte, Valentina, que también te invitamos, si es que quieres hacer un llamado a la acción, que nosotros siempre damos como un tips desde nuestra área, y si tú quieres hacerlo también, voy a partir, o Andreita, parte tú mencionando tu llamado a la acción. Más que nada, más que una tarea que le voy a dar es ahora, vivir la sexualidad con paz mental es salud.
¿ya? Entonces, no dejes que la incertidumbre, el miedo de quedar embarazada, esto de quite tu placer. La mejor forma es informarte con todo lo que nos ha dicho aquí Valentina, y informarse, quitarse todo ese peso, toda esa angustia que nos tiene ahí por no ser mamá a esta edad. Eso más que nada, es cortito. En mi caso, bueno, como estábamos mencionando, los exámenes es salud, es prevención, así que toma tu agenda, ya sea tu cuaderno, tu celular, y por favor mantén primero que nada, si no tienes el hábito, el registro de tus reglas, porque es súper importante cuando vayas a la matrona o al ginecólogo, te lo va a preguntar y tú tienes que tener claridad de eso. Y también, si no te has hecho tus chequeos, mañana mismo agenda tu hora. De verdad, agenda tu hora, hazte tus chequeos preventivos, porque nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar no puede estar en pausa, y el tiempo es valioso, el tiempo avanza, y si queremos vivir con buena calidad de vida, tenemos que también saber cómo estamos funcionando. Así que el llamado a la acción es: haz tus exámenes. Sí. Valentina, ¿querés decir tú? Temprano se detecta, mejor son los resultados después también de intervención. Exactamente, sí. Bueno, no tenía un mensaje preparado, pero yo el mensaje que me gustaría compartir es que a las personas que necesitan orientación en este proceso de la vida que es tan importante, que no tengan miedo a consultar, también de hablar cosas que muchas veces no pueden hablar con otras personas, ya sea con sus familiares, con sus amigos, por ciertos temores, por vergüenza. Que tengan como la confianza también de acercarse al personal de salud, y también de darse la oportunidad de asistir a talleres, de buscar también oportunidades, porque siempre van a haber encuentros como los que hicimos hoy día, y también creo que es una tarea también propia, incluyéndome, como seguir buscando información, seguir aprendiendo, por más que vayan pasando como el tiempo, porque siempre hay cosas nuevas y siempre va a haber gente que tenga la disponibilidad de enseñar. Así que ese sería mi mensaje. Súper. Excelente mensaje. Entonces, para ir terminando, vamos a agradecerle aquí a la matrona, a Valentina Torres, todos sus conocimientos. Recuerden lo que yo siempre digo todas las semanas: si no nos pudieron ver hoy en vivo, esto queda grabado en nuestro Instagram, va a estar grabado también en el Instagram 40FEM y Tu Matrona Osorno. Aparte, nuestro canal Casa Magnolia Osorno, y próximamente vamos a estar en Spotify. También Casa Magnolia. Maravilloso. Sí, para que lo escuchen en todas, en la radio mientras van manejando, donde ustedes quieran. Sí, genial. Y por lo mismo, Valentina, nos interesa que por favor nos cuentes dónde te podemos encontrar para que puedas hacer asesorías, si es que lo estás realizando. También promueve tu Instagram porque está súper bueno, tiene muchos tips, véanlo. Y educar nos empodera, nos hace mujeres mucho más libres también y conscientes, y nos permite avanzar mucho mejor. Exactamente. Sí, bueno, yo actualmente, como estoy en España, solamente me estoy dedicando a hacer atenciones online. Y bueno, he estado un poco de vacaciones, entonces como que tengo que dedicarle un poco de tiempo a mi red social, partiendo por el cambio de nombre, porque me encanta Tu Matrona Osorno, como que me entrega mucha identidad, pero claro, ya no vivo en Osorno. Entonces estoy pensando en cambiar el nombre, buscar algo que sea como más relacionado con la atención virtual, pero por el momento me pueden encontrar en Tu Matrona Osorno, me pueden mandar un mensajito y yo ahí realizo atenciones relacionadas con el tema de climaterio, de menopausia, consejería de lactancia también, y muchas otras prestaciones ahí. Si necesitan, me pueden ubicar, mandar un mensajito, y ahí yo voy a estar feliz de atenderlas también. Perfecto. Tu Matrona Osorno, entonces búsquenla ahí a la Valentina Torres. Sí. Muchas gracias, Valentina, estamos muy contentas, agradecidas por tu colaboración. Esperamos verte prontamente en otros. Vamos a estar abordando el climaterio en todas sus fases. Nos hemos concentrado en este tiempo en la perimenopausia, pero después vamos a pasar
a la menopausia como hito, luego a la posmenopausia, que son los periodos más largos, en conjunto con la perimenopausia. Así que esperamos poder encontrarte prontamente y espero que haya sido un espacio amigable para ti y te hayas sentido cómoda. Sí, lo pasé muy bien. Me encantó, me sentí muy cómoda, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos este tiempo. Gracias. Así que nos vemos la próxima semana. Vamos a estar con con la doctora Javiera Marambio nuevamente. Sí, en donde va a hablar de juguetes sexuales, así que no se lo pierdan. Así que nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Que esté muy bien. Muchas gracias, Valentina. Chao, Andreita. Chao.